Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Te adoramos, amado Señor, y presentamos, Señor, también la palabra que vamos a entregar en este momento. Agradecemos desde ya, Señor, la dirección para todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y la ceguera humana. Usted puede buscar en la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a estar viendo ahí los versículos 1 al 41. Comenzamos entonces. Jesús estaba en pleno mover de maravillas, milagros y señales que admiraban los habitantes de Jerusalén y lugares donde lo necesitaban y llamaban. Muchos enfermos habían sido sanados por obra de su poder y amor hacia quienes sufrían. Pero no solo obraba sanidades milagrosas en el pueblo que lo amaba y lo estaba siguiendo. Sus palabras golpeaban con autoridad y verdad de lo que hablaba a sus enemigos de la religión judía. Causaba división en la gente que nunca había escuchado a Jesús y que tampoco habían visto cómo vapuleaba a los líderes religiosos. Y lo hacía tan duramente que provocaba gran oposición que los enojaba, que los llamaba a quitarle la vida a Jesús. En el mensaje del domingo anterior a este, el hermano Alejandro predicó sobre la mujer adúltera que Jesús perdonó y proclamó también allí una bella locución de la luz del mundo, reflejada en la persona de él, desequilibrando a los judíos que ya hablaban de quitarle la vida, poniendo ante ellos y a la gente en general el problema del pecado, dando otro golpe duro a los religiosos que Jesús llamó hijos del diablo. Discutió con ellos y les dijo que el Padre Dios lo glorificaba a él porque él era su hijo. Y el tema de este domingo es preferencialmente una sanidad que sobrecogió al vecindario de Jerusalén. Un ciego de nacimiento que tuvo que dar muchas explicaciones a los judíos. Y se añade la discusión que los padres del ex ciego tuvieron con los dueños del fariseísmo. La ceguera absoluta es uno de los traumas mayores que se sufre. Hay una gran cantidad de esta lamentable situación que se hace presente en personas que nacen con una oscuridad permanente, pero que también se produce en miles de gente por accidentes laborales u ocasionados por personas que han hecho este daño por maldad y otros por descuido. Son muchos los que tienen vedada la visión ocular. Por eso es tan admirable conocer casos especiales de personas que nacieron no videntes, pero que se destacan ante los que pueden ver con sabiduría y maravillosa manera de mostrar valores que no han tenido los que ven. Antes de introducirnos en el texto bíblico, voy a decir algo que podría ser sorpresivo para algunos. Una persona muy sabia e informada de la Federación Nacional de la Ceguera en Estados Unidos dijo en una conferencia que la ceguera debe ser una característica o un impedimento. Como que son dos cosas diferentes. Siendo la conclusión que la ceguera es más una característica que un impedimento. El doctor Jennergan, que expuso este asunto, manifestó que la ceguera es una limitación que llega a ser una ventaja porque son muchas las cosas que se usan sin necesidad de verlas. Y de allí se considera que la ceguera es solamente una limitación, siendo realmente una característica humana. Muchos personajes de la música son extraordinarios cantantes y no necesitan leer. ¿Quién no se goza oyendo a Andrea Bocelli, a Steve Wonder, a José Feliciano, a tantos otros? ¿Y qué podemos decir de Luis Braille? Perdió por accidente su vista a los 3 años.
A los 10 años ingresó a la Real Institución de Jóvenes Ciegos, donde enseñaba a leer palpando las letras del relieve. Pero él es el que inventó el sistema de lectura que lleva su nombre. También el escritor argentino Jorge Luis Borges perdió su visión, pero mantuvo su calidad de escribir y crear grandes obras literarias. Y el físico y astrónomo Kent Kullers quedó ciego cuando nació, y es el primer físico totalmente ciego, como lo fue antes también el astrónomo Galileo Galilei. Hay atletas de ambos sexos que se han destacado por sus notables capacidades, y en general podríamos seguir con el tema de la ceguera, que ha sido de tanta necesidad para mucha gente que no tuvo la gracia y la facultad de elevar su vida siendo ciegos. Bueno, vamos a entrar al texto bíblico de hoy. Por supuesto, protagonizado por el Señor Jesús. Y en este texto bíblico nos presentará a un hombre afectado no vidente. Vamos a hablar entonces de un ciego de nacimiento y busquemos en nuestras Biblias el capítulo 9, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo entonces en este momento. Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes lo habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta ahí dejemos la primera parte de esto que vamos a conversar. Era en el primer siglo un asunto de cada día ver personas lisiadas y ciegas que pedían monedas o algún alimento a gente de buen corazón. La Biblia nos señala reiteradamente esos casos que Jesús usó para bendecir con sanidades y palabras de amor. El capítulo 9 que estamos iniciando es con Jesús caminando en Jerusalén con sus discípulos y vieron a un ciego implorando limosna en la calle. Algunos de los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre estaba ciego por su pecado o si sus padres habrían pecado causando la ceguera de su hijo, dejándolo para compasión de la gente. La pregunta pudo haberse repetido en otros lugares. Era algo cotidiano, y aún en estos tiempos hay personas que creen que las desgracias de los que sufren se motivan por la maldad del desafortunado o por pecado de sus padres. Dios lo castigó, así dicen algunos en estos casos. Jesús respondió a sus compañeros que el hombre ciego no era culpable de infortunio, ni tampoco era consecuencia de lo malo hecho por sus padres. Pero Jesucristo expresó que lo más importante fue que las obras de Dios tenían que manifestarse en él, porque el Padre lo envió para mostrar al mundo su misericordia y poder, que en el día se mantiene y que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es breve pero poderoso el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así dijo él. No es primera vez que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, lo que significan sus hechos de poderosa virtud iluminando nuestras vidas humanas. El milagro con el ciego
podemos catalogarlo un poco atípico, porque no fue una sanidad inmediata como lo habitual, como generalmente el Señor sanaba a alguien y se mejoraba inmediatamente. Pero ahora mezcló su saliva con tierra, hizo un poco de lodo, juntó con eso los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El varón regresó viendo normalmente y el vecindario quedó sorprendido. Algunos decían que era el ciego que pedía limosna y que ahora veía. Otros dudaban, creyendo que no era el ciego, pero el hombre les testimoniaba que él era el que antes les pedía limosna. Y le preguntaban cómo había sido sanado. Respondió ese hombre que Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me envió al estanque de Siloé a lavarme. Y ahora puedo ver sin problemas. Le preguntaron dónde estaba Jesús. Y contestó que no sabía él dónde habría ido, porque Jesús ya no estaba en ese lugar. Sigamos con los versículos 13 al 23. Problemas en días de reposo. Dice allí la palabra: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que también había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Bien, hablemos de los problemas del día de reposo. Trabajar en día de reposo era inadmisible para los sectarios religiosos de Judá. En este caso, los fariseos, al saber que Jesús había sanado al pordiosero ciego, presionaron al hombre que pudo ver por intervención del Señor. No podían creerlo, pero lo que hallaban peor era que lo había sanado en un día de reposo. Ese tema del día de reposo fue uno de los mayores líos que tuvo Jesús. Muchos de sus milagros y señales fueron en un día de reposo, y el enojo violento de fariseos, saduceos y otros grupos de religión judía consideraban que Jesús era un hereje, que ofendía a Dios. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y eso produjo discusiones entre ellos mismos. Volvieron a llamar al ex ciego preguntándole qué creía de Jesús, el que le había abierto los ojos. La respuesta fue muy breve, pero causó mayores problemas a los judíos. Y les manifestó este hombre: yo pienso que eres un profeta. Y aún así, sabiendo que el hombre ciego ahora veía, no creían que había sanado, como que nunca había sido ciego. Su dureza de corazón les impedía entender la verdad de lo que había dicho ese hombre sanado por Jesús. Entonces los fariseos llamaron a los padres del que había sido ciego. Querían saber si su hijo había sido un hombre que simulaba ser ciego. Los padres se hicieron presentes testificando que realmente su hijo nació ciego, pero que no sabían
¿cómo ahora podía ver? Porque ellos no estaban con él cuando el Señor los sanó. Nuestro hijo tiene edad suficiente para decir lo que pasó en él, le dijeron los padres. Pregúntenle a él, porque él sabe lo que le pasó. Y es que los padres tenían temor de los judíos, porque se había acordado por los fariseos que si alguien confesara que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga inmediatamente. Es curioso escuchar a personas que pretenden ser de la fe y no se sujetan a la verdad del Evangelio. Es algo parecido a lo que vivieron los padres del ex ciego. Ellos tenían su propia casa, allí al hijo que nació ciego. Lo vieron y seguramente dieron gracias a Dios porque le habían sanado a su hijo. Pero era difícil, como judíos, perder su ingreso a la sinagoga. Para ellos llegaba a ser peligroso desafiar a los religiosos judíos de ese tiempo. Vamos a seguir hablando de este caso. Y vamos a buscar los versículos siguientes, 24 al 34. Nuevo round con el ex ciego. Vamos a leerlo entonces. 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes ser discípulos de Jesús? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Volvieron a llamar al hombre sanado por Jesús. Exigieron que diera gloria a Dios, porque según ellos sabían que Jesús era un pecador. Pero el que ya no era ciego les dijo que no sabía que Jesús pudiera ser un pecador, pero no podía negar que él lo había sanado. Ya no era ciego. Y seguían insistiendo, pero ¿cómo te abrió los ojos? Y el hombre reiteraba diciendo que, ¿por qué siguen pidiendo lo mismo si ya les hemos dicho tantas veces? Y le agregó algo que les pareció peor. ¿Acaso ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Esa respuesta sí que cayó en muy malas palabras de los fariseos que injuriaron al sanado, declarando que ellos eran discípulos de Moisés y no de Jesús. Y agregaron que de Jesús no sabían de dónde apareció y que lo más seguro que mostraba eran mentiras. Sus ideas estaban tan negativas, pérfidas en realidad, que no podían entender lo que Jesús predicaba y hacía a la gente. Las respuestas del hombre sanado por Jesús estaban por encima de esa pobreza moral que mostraban los fariseos. El ex ciego puso palabras que ellos no podían refutar. Y aún siendo seguramente un varón de escasa inteligencia, que poco y nada habrá podido hablar bien. Pero el Señor hace maravillas en la vida espiritual de quien se entrega a Él. El Señor cambia y renueva la mente y el espíritu, abriendo no solo los ojos, entregando además lucidez de amor y poder de Dios. Y vean ustedes, como ya hemos leído en el texto, el hombre que sanó habló con gracia y autoridad. Esto es maravilloso, les dijo, que ustedes no sepan de dónde es Jesús y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha. Tuvieron que escuchar al principal testigo directo que les dijo también que nunca se supo que alguno abrió los ojos de un ciego como yo, uno nacido ciego del todo. Y esto es tan grande y poderoso como se los dijo a ellos frente a frente. Y si Jesús no viene de Dios, nada podría hacer. Son benditas palabras de un pordiosero que había sido tocado por gracia y misericordia del Señor. Esto es un grandioso sermón que le regalaron a los fariseos. Y hasta podemos pensar que más de alguno de ellos habrá quedado impactado por las palabras del varón sanado, que fue uno más de los muchos de los que se entregaron al Señor. La predicación del Evangelio puede parecer demasiado sencilla, pero si se sostiene y profundiza en la palabra de Dios, queda con las bases del amor que Dios estableció para abrir caminos de salvación, sendas derechas y bendecidas que todo ser humano debe recibir. La vida del hombre que fue ciego y que Jesús enlodó en sus ojos con su santa saliva fue hecha una vida nueva. Una persona que se levantó para hablar con prestancia y sabiduría a quienes porfiadamente persistían en no creer lo que el Señor hacía. Amén. Nos quedan los últimos versículos. Juan 9, 35 al 41. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Dice así la palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Supo Jesús que el hombre sanado de la ceguera había sido expulsado de la sinagoga por los fariseos. Lo encontró y habló con el hombre preguntándole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La respuesta del varón fue sincera, dándole a entender que Jesús era quien podía decirle sobre esa pregunta de tanta responsabilidad. Señor, si tú me dices quién es el Hijo de Dios, yo voy a creer en él. Y Jesús le dijo, tú ya has visto al Hijo de Dios y ese es el que está hablando contigo. Desde luego el hombre estaba seguro de la respuesta y expresó de inmediato que creía en él y se postró y lo adoró. Él ya sabía quién era el Hijo de Dios. Las palabras del Señor ya repicaban campanas de fe y de entrega en su corazón. Es aquella apertura de la conversión espiritual. Es ese instante de segundos que parecen horas que se detienen en anhelos de alabar y de agradecer a Dios. Su misericordia se instala en nuevas formas de honrar y mantener la adoración celestial. La seguridad de la salvación se proyecta al cielo de gloria. Dios está sobre las vivencias tan limitadas de nosotros y su bendición nos reviste con su amor insuperable. Con el hombre sanado a su lado, dijo el Señor que Él había venido a este planeta para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Palabras que fueron oídas por algunos fariseos que de seguro deben haber estado cerca, tratando de saber cosas que podrían ser acusaciones ante el Sanedrín. ¿Acaso somos ciegos también nosotros? Así decían los fariseos. Ellos estaban siempre espiando lo que hacía y decía Jesús. Y las acusaciones se acumulaban día a día y el complot de quitarle la vida seguía acercándose a él. El cadalso estaba en preparación
porque desde el inicio de su misión magnífica se buscaba cómo llevarlo a la cruz. Él no ignoraba lo que sería su destino. Ya sabía del dolor máximo que lo afectaría. Su entrega estaba preparada, su vida para dar vidas dignas para el cielo. Jesús finaliza este capítulo 9 haciéndole ver a los fariseos que si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero como ellos decían que veían, sus pecados permanecían en lo malo. Es necesario reflexionar sobre lo que ha sido este mensaje. La penosa vida del hombre ciego fue enriquecida desde el mismo momento de ser sanado. Él no lo supo hasta que Jesús llegó a su lado. Se parece mucho a los creyentes de este tiempo moderno, así como estamos viviendo. Es la verdad, porque es así desde siempre. Hay ceguera espiritual, honda y lóbrega oscuridad. Es una triste vivencia que se lamenta sin querer modificar costumbres pecaminosas. Es desinterés nocivo, formas de vivencia tóxica, pérdida de la belleza que no se le agradece a Dios, cayendo en la supina disconformidad que hace de la vida un futuro que lleva a la muerte del dolor eterno. Es grande el dolor de ver personas que amamos en estado de indiferencia espiritual. Las palabras del Señor Jesús y del hombre que sanó de la ceguera son el llamado eficaz y glorioso de todo ser humano, que todos deberían anhelar para llenar su mente y su corazón con la gracia divina. Estimado amigo que nos sintoniza, reciba todo nuestro cariño por su compañía en este culto virtual. Dios te ama. Dios quiere darte lo mejor de su bendición. Si no lo has hecho, pídele perdón por tus pecados y dale al Señor toda la honra y la gloria. Ora con fervor, búscalo con todo tu corazón y entrégate al Señor. Y si no estás yendo a un templo, te invitamos. Estamos aquí en Manuel Antonio Mata 213. Es fácil llegar, estamos muy cerca de las calles principales. Te recibiremos con mucho agrado y especialmente si vienes con tu familia. Trae a tus hijos. Tenemos reunión para los niños también en el culto presencial de la mañana. A las 11 de la mañana estamos aquí en el templo y en el salón vecino que está inmediatamente al lado están los niños guiados por los maestros que están entregándole la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Amado Señor, rogamos por cualquier persona que escuchó este mensaje. Rogamos de todo corazón para que pueda buscar tu camino, para que pueda acercarse a tu iglesia, para que pueda de esa manera recibir, oh Dios, todo lo que tú estás dando al que te ama, al que le sigue, al que se entrega en tus manos. Damos gracias por eso, Señor. Y en este día particular, en que se está realizando ya en el fin de las votaciones que tienen que ver con la Constitución, oramos, oh Dios del cielo, para que pueda todo lo que suceda sea guiado por tu santa presencia, para que haya paz, para que haya esa comunión completa que nos puede llevar a mejorar lo que es este país. Amamos esta patria, bendecimos los valores patrios y dejamos en tus manos, Señor, todo lo que somos como tus hijos y siervos. Gracias te damos por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Dios de mi corazón, sé mi visión, nada tiene valor, solo tu Señor. Mi pensamiento al anochecer,
la gloria llegar, pueda yo el gozo del cielo alcanzar. Único amor de mi corazón, en todo tiempo sé tú mi visión, mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir, Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo sé mi visión, mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir, Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo sé mi visión.